Amigos, estamos hablando acerca del liderazgo, la toma de decisiones y cómo ser un buen líder en la familia y en la empresa. En la familia muchas veces no saben lo que les acontece a cada miembro, entonces es importante delimitar cuáles son las necesidades de cada miembro para poder saber qué es lo que cuál es el problema para enfrentarnos. Sí es importante acudir con el especialista para tratar de aclarar de una forma más positiva, diferente al conflicto o diferente en la casa, de manera que podamos resolver las dudas de cada quien y prevenir enfermedades. La comunicación está comprobado que ayuda muchísimo, porque muchas veces son malos entendidos los que tienen los miembros de la familia. ¿Cómo ocurre en la empresa estos malos entendidos o estas dificultades entre los trabajadores? Lo que pasa es que las personas, en términos generales, lo que dicen, lo dicen a veces en forma inconsciente, y desde el punto de vista de que las personas escuchan, a veces entienden cosas diferentes a las que la persona quiso decir, y entonces esos malos esa es una fuente de malos entendidos. Para evitarlo hay que preguntar siempre si se entendió lo que uno dijo, y desde ese punto de vista el lenguaje corporal dice más que lo que dicen las palabras. Entonces la gente se fija más bien en la forma en que se dice, en la forma en que se para, en cómo mueves las manos, en qué, si estás sonriendo o si estás serio, y desde ese punto de vista qué tan serio estás, tomando en serio lo que estás diciendo. Y al respecto son muchísimas formas de que la gente no entienda, y entonces lo mejor es utilizar el metamodelo de programación neurolingüística, preguntando qué es lo que quiso decir la persona cuando dijo lo que dijo. Y entonces la contestación pues ya tiene que ser más clara, y entonces sobre lo dicho ya no habrá dudas. Sí, a veces hemos visto que los malos entendidos surgen no solamente de las palabras, sino del lenguaje a una corporal, diferencia de opinión, y el 90% a un tono de voz equivocado. Exacto. Si el tono de voz es agresivo, desesperado o pasivo, o con mucha impaciencia, es muy fácil que los miembros de la familia se contagien y empiecen a hacer como tipo bullying al miembro más menor de la familia. Efectivamente, y entonces desde ese punto de vista es incomprensión entre las personas, y por lo tanto viene la falta de armonía, y por lo tanto se convierten en conflictos. Entonces lo mejor es la democracia, permitir que todo el mundo exprese sus opiniones y tomar la mejor decisión, y casi siempre la mejor decisión es la del líder de la familia, que puede ser el papá o la mamá. Ahora con las madres solteras pues ya nada más es la madre, pero en términos generales lo tradicional es que el padre es el líder de la familia. Sí, a veces es bueno ser madre soltera porque el padre resta autoridad y a veces contrapone las reglas que necesita el niño, ¿no? Los esposos, las parejas siempre deben estar de acuerdo respecto de lo que se les dice a los niños y lo que esperamos que los niños hagan con su comportamiento permanente. Y trabajar en conjunto, ¿no? Efectivamente, llegar a los acuerdos, y de ninguna manera es correcto que la madre contradiga lo que dijo el padre, o al revés, que el padre contradiga lo que dijo la madre. Entonces siempre se debe de actuar de común acuerdo ante los niños, porque los niños entonces se desorientan. Se desorientan. Y evidentemente ellos tomarán la alternativa que más les convenga a ellos. Entonces el no hacer sus deberes correctamente, etcétera, es muy frecuente. ¿Y qué otros factores pueden alterar el tono de voz equivocado en las familias o en las empresas? La mala nutrición. El lenguaje corporal, o sea, hacer movimientos agresivos, o de plano no hacer ningún movimiento.
a ser pasivos. Entonces, desde ese punto de vista se piensa que la persona que está hablando no está creyendo ni él mismo en lo que está diciendo. Sí, estábamos viendo en una investigación acerca del abusador que en principio proyecta los sentimientos negativos. Por ejemplo, él siente infidelidad o siente agresión o siente y lo proyecta al otro y le dice que él es el que está infiel o el que tiene problemas para comunicarse. Luego, otra de las características es que descalifica. Exacto. Que tú estás loca, que tú estás en la menopausia o estás en tus días y justifica y ya empiezas a hacer pleito y no se puede hablar nada. Efectivamente. Y el abusador no sabe a veces que está abusando porque esa es la única manera de relacionarse con las parejas. Efectivamente. Entonces, ese tipo de liderazgo manipulador, ¿cómo podemos darnos cuenta de ubicar a ese tipo de personas? Es intuitivo en términos generales por las experiencias pasadas. Ok. Entonces, si no tenemos muchas experiencias, ¿cómo enseñamos a las niñas que no les pase eso? Las niñas son muy sensibles y se dan cuenta de todo. Los niños son muy inteligentes y siguen el ejemplo de los padres, lo que hacen, o del padre o de la madre, según los niños del padre y las niñas de la madre. Y entonces, entre la cultura de uno y del otro se forma la cultura de los niños y ellos la van formando poco a poquito, y en la adolescencia es cuando dan más problemas los hijos, porque precisamente están en una etapa muy difícil porque tienen que decidir lo que tienen que hacer en el futuro y cómo hacerlo. Sí, es cuando empiezan a querer salir del entorno familiar. Exacto, quieren permiso para todo. Ajá, quieren permiso para salir. Y cuando no se les da el permiso, salen fuera de sus casillas. Ajá. Entonces, bueno, es importante también tener una buena nutrición, porque muchas veces cuando se les sube el azúcar porque han estado en ayuno o porque han tomado café o están alterados, empieza un tono diferente de voz. Efectivamente, se ponen más violentos, más agresivos, más respondones. Entonces es importante también dormir muy bien para no estar agresivos por la mañana, ¿no? Efectivamente, la armonía es lo mejor. 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo y 8 horas de dispersión. Oiga, doctor, en el curso de administración de lo urgente y lo importante, ¿ahí a qué se refiere? Por ejemplo, que no debemos de descuidar lo importante a causa de lo urgente. Lo urgente, las personas que hacen planes y realizan su plan nunca tendrán urgencias. Las urgencias son cuando nos ha fallado alguna cosa pendiente que quedó de lo que habíamos planeado hacer, y entonces las urgencias es un significado de premura en prioridades tomadas que se han perdido. A ver, deme un ejemplo. Por ejemplo, ahorita es urgente pagar, no sé, la luz, porque si ya no las cortaron. Pero es importante pagar el seguro de los coches. Efectivamente. Cuando chocas y se te olvidó pagar la prima, evidentemente estarás en un problema. Y desde ese punto de vista, lo mismo en la luz. Si ya te cortaron la luz, pues estás en un problema en donde te vas a tener que esperar cuando menos 2-3 días sin luz hasta que regresen a reconectártela. Entonces, por ejemplo, apagar la luz sería algo urgente. Efectivamente, antes de que te corten la luz, y tienes que tener previsto y haciendo un plan, y por costumbre, pagarla antes de que te la cobren. Y entonces lo mejor es poner en la agenda todo una bitácora. Exacto. Entonces, todo lo que tienes que hacer y ir palomeando lo que ya hiciste. Entonces es bueno hacer una lista de prioridades. ¿Y cómo hacemos la jerarquización de las prioridades? ¿Qué es lo más importante y qué es lo urgente? En las empresas, la administración es planeación, organización, dirección y control. En la planeación se hace un plan detallado, con tácticas a corto plazo, y la estrategia pues en el largo plazo espero ser tal y cual cosa. Entonces, desde ese punto de vista, si la familia la equiparamos a una empresa,
los padres y las madres, aunque no tengan un plan escrito, sí cuando menos deben tenerlo mentalmente. Y entonces las cosas para lograrlo son un objetivo. Si quieres lograrlo limpiamente, pues haces una bitácora de los pasos principales que se tienen que dar, y desde ese punto de vista ir en tu lista de control verificando lo que ya hiciste y lo que te falta por hacer, y hacer lo que te falta por hacer en ese momento. Ok, entonces tenemos nuestra lista de prioridades, vamos tachando. Todo esto viene en el libro del doctor Tiscareño, que pueden pedirlo en avalt@yahoo.com.mx o al teléfono 5515 82 29 84. Volvemos en una pausa.